¿Qué tal? ¿Cómo están? Les saludo desde casa a todas, a todos y muchas gracias por este tiempo, gracias a Dios, porque sabemos que a pesar de este tiempo difícil, pues que estamos en nuestros hogares, que estamos de alguna manera encerrados, pues sabemos que es un tiempo donde Dios también puede hablar a nuestros corazones y yo espero que en estos minutos pueda Dios hablar también al tu corazón. Yo quisiera compartirles en esta tarde una palabra pues que a mi parecer es muy importante que como creyentes la tengamos bien clara en nuestro corazón. Y a veces yo soy como muy preguntona con Dios y me hago ciertas preguntas todo el tiempo. A veces digo, Dios, ¿cómo sería este mundo si tu reino estuviera establecido? Imagina el día de hoy un mundo donde tú puedas encender el televisor y no tengas que estar preocupado por lo que se está transmitiendo en los diferentes canales, que no tengas por qué preocuparte acerca de los filtros del internet, acerca de la información que nuestros hijos están recibiendo. Imagina un mundo donde nuestros hijos puedan salir a jugar a las calles sin el temor al secuestro, sin el temor a que te roben tu carro, a que te asalten en la Ciudad de México. Imagina un mundo donde tú puedas vivir y dormir en paz sin que tengas que estar preocupado por el que vas a comer mañana. Yo creo que todos soñamos con un mundo así. Sin embargo, creo que para poder soñar un mundo así y obtener un mundo así, tenemos que entender el plan de Dios y su propósito. La Biblia nos habla en Génesis capítulo 1, en el versículo 28, una promesa y de alguna manera para mí es el sello de Dios. Ese es el plan original de Dios y dice la palabra ahí en Génesis 1, 28 que Dios nos dio una orden o nos dio varias órdenes. En este verso dice que Dios nos dijo, fructificad y multiplicaos. El día de hoy se están levantando tantas ideologías que nos ordenan todo lo contrario, que no debemos de multiplicarnos, que no debemos de llenar la tierra, al contrario, nos quieren instar a poder abortar a nuestros hijos, etcétera. Pero la Biblia nos da el plan original de Dios y Él dice, multiplícate, fructifícate, llenad la tierra, dice, y sojuzgadla. Y me encanta una palabra que dice, y señoread, que nos habla de gobierno. Señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y bueno, esta es una tremenda palabra porque es el sello de Dios para el hombre. Y la Biblia dice que el deseo de Dios es que nosotros podamos gobernar en toda la creación. No hay otro ser en esta tierra, en este planeta, que haya sido creado con la imagen de Dios. No hay otro ser, no hay otra creación más que el ser humano que ha sido formado con el corazón de Dios y para los propósitos de Dios. Y bueno, yo te quiero hablar porque en los tiempos antiguos, los emperadores, pareciera que me salgo del tema, pero te voy a un poquito hablar de la historia o de los tiempos pasados. Los emperadores antes mandaban a hacer estatuas pues de sí mismo para poder ser situadas en partes remotas de sus imperios. ¿Y para qué o cuál era el objetivo de estos emperadores? La verdad que esos símbolos declararían que esas zonas estaban bajo su poder, bajo su reinado o bajo su gobierno. Entonces, cuando tú veías una imagen de un faraón, por ejemplo, una estatua de un faraón o una estatua de un emperador, eso nos hablaba de poder, de reinado, de autoridad y de gobierno. Y yo creo que así mismo Dios nos colocó a la humanidad como símbolos vivos de sí mismo, de Dios mismo sobre la tierra. Para representar el reino de Dios. Yo creo que el reino de los cielos fue el primer reino establecido, antes de cualquier reino sobre la tierra. Y así como los españoles colonizaron a América, a algunos otros lugares, y ellos colocaron colonias donde representaban el reinado y el poderío de España, donde se implementaba su lenguaje, su cultura, sus tradiciones,
su constitución. De alguna manera, Dios así quiere que en la tierra pueda ser una colonia del cielo. El deseo de Dios es que la tierra pueda ser un pedazo del cielo, donde el plan de Dios se deje ver, donde su constitución, que es la palabra de Dios, se deje ver, donde su ideología, donde el reino de los cielos realmente se establezca aquí en la tierra. Y nosotros como sus seres humanos, nosotros como su imagen y semejanza, hemos sido escogidos por Dios como embajadores del reino de los cielos. Nosotros no somos ciudadanos de la tierra, somos ciudadanos del cielo. La verdad es que tú y yo, Dios nos envió con su imagen y semejanza para establecer su reino, sus principios, su palabra, su constitución, su lenguaje, su amor, y que podamos ser una extensión de Dios en la tierra. Nosotros somos hechos para reflejar el amor de Dios, para reflejar su majestad aquí en la tierra y para tener dominio, como dice Génesis capítulo 1, verso 28. Tener dominio. No estamos hablando del dominio como el reino en la tierra lo hemos mal aprendido, sino el gobernar como regentes de Dios. Ahora, nuestro mandato de Génesis es de llenar, de someter y de tener dominio sobre la tierra. Y eso nos recuerda a un Dios que nos ama, a un Dios que a sus hijos también amó, y dice aquí en Juan 3:16, no lo sabemos de memoria, que habla que Dios amó a toda la humanidad. Él no tiene preferencia, al contrario, dice que para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. La verdad es que en este tiempo yo creo que necesitamos un cambio radical en nuestras perspectivas. Necesitamos tener en cuenta y volver a Dios, volver nuestro rostro a Dios. Necesitamos volver a ver cómo nuestra responsabilidad como creyentes no solamente es congregarnos los domingos. Nuestra responsabilidad como creyentes no es solamente tener una comunión con Dios, que es nuestra prioridad. No solamente como creyentes nuestra responsabilidad es estar aprendiendo la palabra de Dios, es profundizar en las Escrituras, va más allá. ¿Y por qué yo te hablé del plan de Dios, el plan original de Dios, que es gobernar? Porque Dios quiere que tú y yo podamos realmente tomar nuestra responsabilidad de discipular las naciones, de discipular a las naciones. ¿Por qué? Porque Dios quiere que nos levantemos como esos reformadores radicales, como esas personas que toman la responsabilidad de su nación. Yo creo y yo me considero responsable de lo que pase en México. ¿Por qué? Porque Dios nos colocó en esta nación. Tú naciste en México con un propósito. Si tú naciste en otra nación, Dios en su plan perfecto y en su propósito te colocó ahí para que tú seas un embajador del reino de los cielos y para que tú y yo tomemos esa responsabilidad, esa posición de autoridad y de gobierno. No solamente en nuestras naciones, en nuestras ciudades, en nuestros pueblos, en nuestras colonias, en nuestras familias, en nuestros matrimonios, en nuestras generaciones. Y yo creo que lo importante de que tú y yo vivamos en este tiempo es que tú y yo podamos dejar huella, no para dejar nuestro nombre, sino para establecer el nombre de Jesucristo a través de nuestras generaciones. Que aunque tú y yo un día partamos con el Señor, vayamos, muramos, podamos dejar una huella en nuestros hijos, dejemos una huella en nuestra nación, dejemos una huella en nuestras generaciones, y que esas enseñanzas que tú les des a tus hijos, que tú les des a tus discípulos, que tú le des a tu comunidad, pueda trascender las generaciones. En Segunda de Reyes capítulo 22, que es un capítulo amplio, nos habla acerca del rey Josías y nos habla cómo él fue un rey que tomó pues el reinado, valga la redundancia, de muy pequeño a una muy corta edad. Pero el rey Josías dice en Segunda de Reyes cómo él envió a hacer algunos arreglos y encontraron las Escrituras, encontraron la palabra de Dios, que se cree que es como el libro de Deuteronomio. Y él empieza a leer cómo dice que sus padres habían dejado a Dios, habían dejado la palabra. Y aquí las reformas de Josías, pues es evidente que este libro de Deuteronomio dejó una herencia para los hijos de Israel y les dejó esa herencia para enseñarles cómo convertirse en una nación santa.
Y yo creo que cuando una nación es reformada, ¿qué es una reforma? Es un cambio radical, un cambio completamente distinto que va a traer una renovación, una mejora a una nación, una transformación para bien. Y cuando una nación es reformada, también una nación es sanada. En este tiempo de confinamiento, creo que es muy importante que tú y yo como creyentes entendamos que es un tiempo de buscar a Dios, que es un tiempo de volvernos a Dios, es un tiempo de arrepentimiento, es un tiempo de ponernos a cuentas con Dios, es un tiempo donde de verdad necesitamos clamar por México y clamar por las naciones de la tierra, porque esta situación es una situación mundial, es una situación global, y Dios indudablemente se está moviendo, pero Él espera que tú también te muevas, que yo también me mueva y podamos realmente ser esos reformadores. Nuestras mentes necesitan ser discipuladas por la palabra de Dios. Nuestras mentes, nuestro corazón necesita ser discipulada. Tú necesitas ser discípulo, dejarte enseñar, dejarnos enseñar por la palabra de Dios, porque antes de ser discipulados, nosotros necesitamos entender que Dios nos quiere formar para discipular toda una nación. Yo creo con todo mi corazón que este es un tiempo donde Dios nos está preparando como iglesia para poder discipular nuestra nación. La palabra de Dios no está en discusión. Las verdades de Dios son eternas. La Biblia dice que la tierra pasará, que todo pasará, pero su palabra permanece para siempre. Y las verdades de Dios son verdades absolutas. No son verdades que son diferentes en China, son diferentes en Italia. La verdad de Dios son absolutamente perfectas y son absolutas. Aquí en China la palabra de Dios está vigente y la palabra de Dios está viva y es eficaz. No está en discusión. A veces algunas personas actúan por influencia. Hoy que se hablan tanta, hay demasiada información, mucha información falsa, probablemente mucha información que es verídica o veraz, pero la palabra de Dios es la verdad de su palabra. Ahora, tú y yo no tenemos que discutir verdades absolutas de las verdades relativas. Yo te pregunto en este día, ¿quién te discipula? ¿Quién te enseña? ¿Quién es tu maestro? Y el día de hoy tú tienes que entender que Jesús es el mejor maestro. Él es el que quiere enseñarnos cómo educar a nuestros hijos, cómo ser mejores esposos, cómo ser mejores ciudadanos. Tú y yo necesitamos dejarnos discipular por Dios. Ahora, cuando los discípulos le preguntaron a Jesús, Señor, enséñanos a orar, Jesús les dio lo que le llamamos el Padre Nuestro, donde dice, venga tu reino a mi vida, o venga tu reino, Señor. Y yo te digo, cuando nosotros oramos esta oración que dice, venga tu reino, le estamos diciendo, Señor, establece tu reino en mi vida. La verdad es que esta convención, esta convocatoria que estamos teniendo el día de hoy, realmente es una reunión, es una tremenda bendición saber que esta convocatoria es para renovar un pacto con Dios. Cuando convocamos, dice la palabra, que donde dos o más están reunidos, ahí está su presencia. Pero quiero decirte que también es una renovación de pacto con Dios. Es importante y vemos a través de la historia, a través de los patriarcas, cómo ellos renovaban pactos con Dios. Colocaban piedras y siempre decían, aquí el Señor me habló, aquí su presencia descendió, y siempre colocaban una señal de pacto. Y hoy queremos renovar un pacto con Dios para que el reino de los cielos se establezca en México. Es necesario que podamos pactar por nuestra nación, y la manera en que podemos pactar es yendo y reconociendo la obra de la cruz del Calvario, pero también es que podamos reunirnos, aunque sea en línea, aunque sea una iglesia en línea, pero que tú y yo podamos estar conectados con la presencia de Dios. Ahora quiero hablarte acerca del capítulo 11 de Génesis, de la Torre de Babel. Y aquí nos habla cómo en la llanura de Sinar, en la antigua Mesopotamia, fue un pueblo que geográficamente fue dispersado en los 4 puntos cardinales. Y aquí, cuando fue la estrategia de este hombre
Nimrod se convocó muchísima gente. Y yo te quiero decir que donde hay mucha gente reunida, también los demonios se encuentran ahí. Ahora, ¿qué quiero decir? Donde hay mucha gente, hay mucha actividad demoníaca. ¿Por qué? No encontramos evidencia alguna, ni en la historia, ni bíblicamente, donde los demonios se interesen por objetos inanimados o lugares como montañas, como cuevas, como ríos, como cascadas, y a menos que haya gente. ¿Por qué? Porque su mandato es robar, matar y destruir, de acuerdo a lo que dice Juan capítulo 10. Ahora, nosotros como seres humanos somos lo más precioso para Dios. Y claramente los seres humanos somos creados a la imagen de Dios y estamos en la cabeza de la lista de las cosas preciosas para Dios. Donde quiera que la gente se reúne, donde hay multitudes, los demonios son atraídos. Ahora, ¿no fue esto lo que pasó en la Torre de Babel? Esto atrajo la atención de Dios, de tal manera que hubo una intervención directa y divina de parte de Dios. Es difícil imaginar que la concentración única de la humanidad ahí en el Valle de Sinar haya precipitado la más numerosa asamblea de poderes demoníacos de la historia. Revísalo. Ahora, debido a que muchos de los antiguos pactos entre los pueblos y los poderes demoníacos se han concentrado ahí en Asia desde el tiempo de Babel, y está ahora un territorio de los más grandes centros de población del mundo como China, como otros países asiáticos, no debería de sorprendernos que este continente al presente domine la gran frontera de lo que se conoce o la zona inalcanzada como la ventana 1040, que es la zona menos evangelizada de todo el planeta Tierra. Es la zona donde se confina la población más grande, la población mundial. Y la población y la longevidad de estos pactos tienen mucho que ver pues con el atrincheramiento territorial de las tinieblas espirituales. La pregunta es, ¿qué es lo que sostiene estos pactos a través de la historia? ¿Cómo se las han arreglado para conseguir que estos pactos tengan una extensión a través de las generaciones, aunque las personas que hayan hecho estos pactos hayan muerto o hayan fallecido? ¿Cómo han hecho para que estos pactos permanezcan vigentes a través de la historia? Y esto es a través precisamente de la transferencia de autoridad, que tiene lugar durante festividades religiosas, durante convenciones, durante eventos tradicionales o durante peregrinajes. Y son estas transacciones conscientes con el mundo de las tinieblas. De alguna manera son oportunidades para las generaciones contemporáneas de reafirmar sus posibles opciones para continuar con esos pactos. Ahora, es a través de la llamada tradición. Y bueno, ¿qué es la tradición? Pues la tradición son eventos que continuamente se hacen año a año, de generación en generación, y esto es de alguna manera lo que sostiene a las dinastías territoriales. Dios creó al mundo para manifestar su gloria. Dios creó al mundo para que todo ser humano fuera creado para glorificar el nombre de Dios, el nombre del Señor Jesucristo. Los seres humanos ocupamos un nivel más alto que otros objetos de la creación o cualquier ser creado, debido a que somos la creación únicamente, ahora sí que creada con la imagen y semejanza de nuestro Creador. Ahora, quiero platicarte acerca de dos naciones que han tomado recientemente acciones insensatas, yo llamaría insensatas al más alto nivel del gobierno, para invitar potestades demoníacas a que se apoderen de su tierra. Y estas dos naciones son Haití y Japón. En la historia podemos ver esto, y Haití, bueno, por muchísimo tiempo ha sido una de las naciones más pobres del hemisferio occidental. A través de los años, pues la religión traída de la Iglesia Católica no ha tenido ningún efecto, misioneros enviados tampoco han tenido ningún efecto, la política tampoco ha servido para poder sacar esa nación de la pobreza y de toda la problemática que se encuentra. Tampoco la ayuda foránea de otros países han servido.
pero si tú revisas la historia, en diciembre de 1990 hubo un hombre llamado Jean Aristide que llegó a ser el primer presidente elegido democráticamente en la historia de Haití. Sin embargo, él cometió una serie de equivocaciones espirituales cuando el 14 de agosto de 1991 oficialmente pidió al más destacado brujo vudú en Haití que presidiera una celebración nacional de la ceremonia vudú para rededicar o para dedicar la nación de Haití a los espíritus de los muertos. A partir de esa ceremonia podemos ver a través de la historia cómo esta nación vino todavía a ser más pobre, más devastada, más vino a ser ocupada por el robo, por el homicidio, por el derramamiento de sangre, y es donde a través de rituales pues demoníacos pues establecieron el reino de las tinieblas en esa nación. Ahora, tocante a la nación de Japón, es a través de rituales donde ellos establecen pues su emperador. Desafortunadamente para la nación de Japón y de Haití se tomaron decisiones insensatas hasta el día de hoy. Y hoy tú y yo estamos siendo convocados en este día para que tú y yo podamos establecer el reino de Dios en México, podamos establecer el reino de Dios en nuestra nación y poder, como dije anteriormente, renovar nuestro pacto con Dios. ¿Y qué es renovar nuestro pacto con Dios? Renovar nuestro compromiso, renovar el hecho de decirle a Jesús que Él es el Señor y Salvador de nuestras vidas, de nuestras familias, realmente ponernos a cuenta con Dios. Este es un tiempo donde México necesita otra vez renovar nuestro pacto como lo hizo con Abraham, con Isaac y con Jacob. Que hoy sea un día, escúchame, donde en tu casa, donde tú te encuentres en este momento, tú y yo podamos doblar nuestras rodillas y decirle a Jesús, tú eres el Señor de México, tú eres el Señor de nuestra nación. Vemos a través de los tiempos como en el libro de Daniel, aunque Daniel no cometió los pecados, él tomó los pecados de su nación y él pudo interceder por su nación. Vemos también en Nehemías, cómo Nehemías fue un edificador de puertas. Él restauró Jerusalén, aunque estaba devastado, dice la palabra, que estaban las puertas quemadas por el fuego, que había devastación, pero Nehemías tomó su papel de reformador y él pudo ir a los pies de Dios en ese momento. Jesús no había venido, pero hoy tenemos el sacrificio de la cruz. La sangre de Jesús fue derramada para que nuestra nación pudiera ser sanada. La palabra de Dios dice en 2 de Crónicas 7:14 que si nosotros nos humillamos y clamamos y oramos y reconocemos nuestros pecados y tomamos los pecados de México, el pacto, el nuevo pacto que es la sangre de Jesús, realmente puede venir a restaurar, a redimir. Yo quiero cerrar con esto. Mientras nosotros no nos pongamos a cuenta con Dios, mientras nosotros como creyentes, como mexicanos, no reconozcamos nuestros pecados personales y colectivos, porque a lo mejor tú digas, pues yo ya le pedí perdón a Dios, pero esos son pecados personales, son pecados individuales. Hoy tú como mexicano, yo como mexicana, podemos tomar los pecados de México, que son muchos, el derramamiento de sangre, el secuestro, toda la muerte que hemos causado, la división entre ricos y pobres, entre blancos y negros, la división que de alguna manera se está viendo en el mundo, esa división, ese espíritu de división en nuestros pensamientos. Aún la iglesia tiene que pedir perdón, tenemos que pedir perdón, porque aún de manera religiosa hemos relegado a la gente que no conoce a Dios, hemos rechazado a los homosexuales, hemos rechazado a la gente que no conoce a Dios, y la única manera de atraerlos es a través del amor de Dios. No te estoy diciendo que aceptes sus hechos. Jesús rechazó el pecado, pero amó al pecador. Y este es un tiempo donde tenemos que arrepentirnos como iglesia, de no evangelizar, arrepentirnos como iglesia, de vivir una vida legalista, de vivir una vida religiosa. Y realmente la única manera de renovar nuestro pacto con Dios es a través del arrepentimiento.
Lo que yo quiero decirte es que si nuestros pecados no han sido perdonados, es porque no los hemos confesado, porque Jesús ya pagó nuestros pecados en la cruz del Calvario. Y la única manera de poder tener perdón es confesando nuestros pecados, declarando nuestros pecados y volviendo nuestro corazón a Dios. Porque México y el mundo entero no va a poder tener paz con Dios. No hay reconciliación sin perdón de pecados y no hay perdón de pecados sin confesión. Y yo te quiero animar en esta tarde, en este día que tú estás escuchándome. Volvámonos a Dios, renovemos nuestro pacto. Esta reunión, esta convocatoria es una renovación de pacto. Que Dios te bendiga y buen día a todos.